Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso Luego Estorbo. Bienvenidos un día más, hoy ya 17 de febrero, a este programa de opinión que hago a través del canal de YouTube para divulgarlo por las redes sociales y, como siempre digo, con el único ánimo de pensar y normalmente cuando se piensa y se dice lo que uno piensa se suele estorbar. Ayer, lamentablemente, se aprobó otra ley ideológica. Y digo ideológica porque no tiene debate, porque no tiene detrás el sustento legal y el sustento técnico que debería de tener. Y como todos saben, ayer se aprobó otra nueva ley de la cuchipandi de las chicas de Podemos, que es ni más ni menos que la ley trans. Y que me ha sorprendido poderosamente la atención, con independencia de la opinión que cada uno podamos tener del tema, y es que todos los sectores feministas, o prácticamente todos los sectores feministas, están en contra de la ley. Y eso pues me da mucho que pensar, porque ¿qué está pasando para que esta ley tenga en contra a tanta gente? De hecho, las feministas ya a lo largo de la tarde de ayer advirtieron que llevarán la legislación ante los tribunales de justicia para intentar derogarla. Es decir, que ya no es solo el descontento que hay en la oposición, en las sociedades médicas, en el sector del feminismo, que no ha logrado frenar esta ley. Esta ley que es de Pedro Sánchez. Por mucho que nos digan que sea Irene Montero, no. Esta ley es de Pedro Sánchez y del Partido Socialista también, porque ayer por la tarde fue ratificada en el Congreso de los Diputados por todos los diputados del gobierno Frankenstein y ha sido tramitada a través del Consejo de Ministros. Por tanto, que no vengan ahora los socialistas a rasgarse las vestiduras de que esto nada tiene que ver. El debate ha sido nulo. Como siempre, se ha tramitado todo a la trágala. Esto es lo que hay y esto es lo que hay que votar. Como decía, algunos sectores feministas hicieron unas declaraciones por la tarde, una vez aprobada la ley, comentando que las abocaba a dedicar pues, los próximos años. Ya saben ustedes que los recursos de este tipo de leyes pues, pueden llevar igual que el recurso del aborto que se ha producido hace poco, 13 años. Es decir, que están abocadas a dedicar pues, la próxima década o las próximas 2 décadas a luchar contra una ley que consideran injusta, ya no solo con la infancia, sino con las mujeres. Unas declaraciones que leí de Ángeles Álvarez, exdiputada socialista y miembro de las plataformas contra el borrado de las mujeres, que venía a decir que más o menos que se va a conocer en los próximos años sobre la carne, la piel y el cuerpo de los niños y las niñas sobre los derechos de las mujeres de este país. Por eso decía que esto tiene mucha controversia. Una de las principales controversias, al menos desde mi punto de vista, es que el texto establece, pues bueno, que cualquier persona, como ya habéis escuchado, cualquier persona mayor de 16 años puede pedir en el registro civil la rectificación de la mención registrar relativa a su sexo, sin necesidad de presentar, como hasta ahora, un informe médico que avalara ese tránsito. No, ahora llega uno al registro civil, se presenta con 16 años, buenos días, que mire que vengo a cambiarme de sexo, que ya no soy un hombre, que soy una mujer. Ya está. Sin más consentimiento de los padres, sin más aval médico, sin más aval psiquiátrico, sin más aval psicológico, nada. Uno llega allí, se presenta y se cambia el género o el sexo. Es desolador, por tanto, y creo que esto es un retroceso terrible, porque esto es borrar el borrado de las mujeres y la autodeterminación esta que le llaman del sexo. Bueno, pues son dos caras de la misma moneda. Es decir, estás borrando a una mujer, bueno, sí, la estamos borrando. Yo ya no soy Antonia, soy Antonio. Pues estamos borrando a una mujer y estamos autodeterminando el sexo. Si eres menor de 16 años, también puedes registrar ese cambio, pero con la autorización de los padres. Y si incluso eres menor de 12 y de 14 años, ya no solo se necesita el aval de los padres, sino que se necesita el consentimiento judicial.
El Consejo de Estado hizo un dictamen, que ya sabéis que son preceptivos pero no vinculantes, sobre esta norma y que deberían de tener todo un informe judicial. El Consejo General del Poder Judicial dijo que esto se debía de producir al menos con 18 años de edad. Porque claro, aquí entramos en una paradoja brutal. Si un chico o una chica de 16 años está en un instituto y quiere ir al viaje fin de estudio, pues necesita la autorización de los padres. Y sin embargo, tanto para ir a abortar como para ir a cambiar el sexo en el registro civil, pues no hace falta absolutamente nada. El Consejo General decía, si en España está establecida la mayoría de edad en los 18 años, pues vamos a elevar a esa edad que se supone que nuestro Código Civil, nuestras leyes dicen que eres mayor de edad, pero no, corre que te pillo. Como decía, las sociedades médicas, la mayoría de las sociedades médicas también se han manifestado en contra, sobre todo por los tratamientos irreversibles a los que se puedan someter los menores. Es decir, que esto hay que tener mucho cuidado porque naturalmente esa transformación puede ir acompañada de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos hormonales, bueno, pues que necesitan un diagnóstico médico, un diagnóstico psicológico, un diagnóstico, y que ese cambio se puede hacer sin la más mínima evaluación médica ni nada, pues la verdad es que es bastante complicado. Y como decía, sobre todo la preocupación que pueden tener esas sociedades médicas y que podemos tener cualquiera de nosotros es esos tratamientos irreversibles. Porque te pueden extirpar una mama, te pueden extirpar el miembro masculino, te pueden extirpar. Y entonces, si luego hay algún retroceso, ¿cómo se recupera esa cuestión? Porque las sociedades médicas han hecho mucho hincapié en los estudios que constatan que la tasa de persistencia, es decir, la que marca a los menores que con los años continúan con su decisión de transitar o de transicionar, como se le quiere llamar, está por debajo del 50%. Ojo, la tasa de persistencia, es decir, todo aquel que haya empezado esa transición y la mantenga en el tiempo, está por debajo del 50%. Si esos niños o esas niñas hubieran iniciado acciones irreversibles, pues naturalmente tendría sus consecuencias. Si ahora se someten a esos tratamientos médicos y dentro de 8 o 10 años piensan lo contrario, ¿qué hacen? Una vez que esos tratamientos son irreversibles. Por eso decía que esto es muy complicado y está generando mucha discrepancia en esos aspectos fundamentales, en cambiar el sexo solo con la voluntad, sin el consentimiento de los padres, sin los informes médicos, en fin, lo típico de este país y de este gobierno que tenemos, que yo espero, como siempre os comento, que todo tenga sus consecuencias electorales, porque todos estos colectivos feministas tan cabreados, el 28 de mayo, ¿qué van a hacer? Y en noviembre, cuando haya elecciones, ¿qué van a hacer? Volver a votarlo. No les quepa a usted la más mínima duda. Pero ahora sí, mucho pataleo. Y luego ya, por poner, si cabe, un poco de chascarrillo a esto, que es bastante serio, pues ¿qué me comentan ustedes de las competiciones deportivas? Que lleven las personas transgénero que participen en competiciones femeninas. E incluso ya se ha dado una situación que ha habido un trans que incluso era violador para cumplir su pena en una cárcel de mujeres. No me digáis que esto no tiene guasa. Cabe la posibilidad, y creo que ha habido ya uno, un violador, que entre en una cárcel para mujeres tras cambiar su sexo registral. El violador va al registro, mire, que ya no soy Miguel, que soy Micaela, y por tanto ahora solicito que, como estaba cumpliendo prisión en una cárcel de hombres, me trasladen a una cárcel de mujeres, un violador, porque ya no es Micaela,
es Miguel. Perdón, ya no es Miguel, es Micaela. Queramos o no queramos, el hombre y la mujer tienen condiciones físicas diferentes. Y en muchos deportes esa diferencia, esa fuerza, se nota. Y por tanto pudiera ser que alguien, un hombre mediocre o un hombre que no alcanzara sus objetivos en las competiciones masculinas, porque hay otros mejores, resulta que en las competiciones femeninas puede tener mucho éxito. Y entonces, bueno, pues en una carrera de obstáculos, en una carrera de 100 metros lisos, ahora se presenta un hombre que ya no es Miguel, sino que es Micaela, y claro, indudablemente le saca la mitad de la pista al resto de las competidoras, bueno, pues simplemente porque esa es la condición física. Así que ya tenemos otra polémica. Esto es, como yo muchas veces os digo, tapar una cosa con la otra. Ahora ya estamos con la ley del sí es solo sí, el espectáculo dantesco que estamos viendo, ahora otra polémica nueva, pasó mañana, se debatirá o dentro de unos días la ley de los perritos, que ya sabéis que como se ocurra matar una rata que entre en vuestra casa puede tener hasta 18 meses de cárcel y una multa de hasta 50.000 euros. Yo espero y deseo que esta gente se vaya lo antes posible, que el gobierno que venga sea lo suficientemente sensato como para derogar todo este tipo de leyes, pero que las deroguen realmente. Es decir, no podemos consentir que un país esté impulsado por este tipo de descontrolados que tenemos y este tipo de esta banda de desarmados que tenemos y desarmadas que tenemos en el gobierno. Y donde parece ser que se está imponiendo un poco la sensatez es la Junta de Andalucía. Como sabéis, la famosa ley CELA, esta ministra que Pedro Sánchez la utilizó y la alargó, hizo una ley educativa, la ley CELA, que entra en vigor, bueno, pues el próximo septiembre. Y en Andalucía, dentro del margen que le da la ley, que creo que es un 40% del diseño curricular, en primaria, secundaria, bachiller, pues ayer presentó su proyecto y dijo que menos folclore, menos optativas y más lengua y matemáticas. Algo que me parece absolutamente fundamental. Hasta un 28 más de horas en matemáticas y un 23% más de lengua española en la etapa obligatoria. Así que me parece fenomenal la idea, porque en definitiva son dos materias absolutamente trascendentales. E incluso luego los centros tienen también otro poquito de margen y pueden apoyar más, si cabe, esa materia, lengua y matemáticas. La lengua española es fundamental y las matemáticas ni os cuento. Pero no en sí por las matemáticas, que lo son, sino porque esa formación te da una amplitud de mira, te da una amplitud de conocimiento, te da una amplitud para poder entender otras muchas cosas. Yo tengo 2 hijas y cuando eran muy pequeñitas yo no tenía nada más que una obsesión y se lo decía a ellas reiteradamente. Sara y María, yo lo único que quiero es que sepáis matemáticas e inglés. Lo demás vendrá todo por añadido. El que sabe matemáticas sabe de todo y el que sabe inglés domina el mundo. Y por tanto creo que esta decisión que ha adoptado la Junta de Andalucía me parece muy acertada, de que dentro de ese margen, bueno, pues se estudie bastantes más horas de matemáticas, bastante más horas de lengua española y a ver si conseguimos, y os lo digo por experiencia, que cuando lleguen los estudiantes a la universidad no cometan falta de ortografía, porque las cometen y muchas. Es muy penoso, y os lo digo por experiencia, tener que leer exámenes. Terminas de corregir un examen y has puesto 30 o 40 redondeles. No porque se hayan equivocado en la ecuación de de Broglie, ni en la ecuación de Redinger, ni hayan puesto mal en la longitud de onda. No, falta de ortografía. Claro, cuando terminas de corregir ves 28 o 30 redondeles marcados en rojo de falta de ortografía, dices, ¿qué hago con este tío? ¿Qué hago con este tío? Que se está examinando de química, pero es que resulta que es que no sabe escribir. Es que no sabe escribir, lamentablemente. A lo mejor puede poner la ecuación bien, pero es que no sabe escribir. Así que eso
lo pueden corroborar muchos compañeros míos que estamos muy preocupados por este tema. Llegan con un conocimiento muy bajo de muchas materias y sobre todo de, como decía, de lengua. Así que esa decisión que ha tomado la consejera y la Junta de Andalucía, menos folclore, menos optativa y más lengua y más matemáticas. Fantástica la idea, y a ver si es cierto que ahora se aplica con rigor, con rigurosidad en todos los centros, y como decía, los centros también luego tienen más margen incluso, y por tanto pueden meter una poquita más de lengua, una poquita más de matemática, una poquita más de lengua extranjera y otras muchas materias que son imprescindibles, naturalmente. No es que yo quiera ahora, bueno, en definitiva estoy en la defensa absoluta de la lengua y de las matemáticas cuando mi área de conocimiento es la química, pero entiendo, como decía antes, que son absolutamente indispensables. El rumor en la calle y en el bulli del ayuntamiento es el que es. El ayuntamiento el otro día convocaba 29 plazas de policía local y el bulli y la coña por los pasillos ya os lo podéis imaginar. ¿Sabrán ya el examen? ¿Se habrá filtrado ya el examen? ¿Pasará lo mismo que está pasando con bomberos? ¿Querrán colocar ahora a más amiguetes antes de las elecciones municipales? Ese era el bulli. Ya sabéis el escandalazo el otro día del examen de bomberos, que el presidente del tribunal, que el jefe de bomberos de Alcalá la Real, dijo de suspender la prueba porque el examen para cabo se había filtrado. Y a pesar de ponerlo encima de la mesa y el mismo presidente instar a que se anulara la convocatoria y se volviera a repetir, el examen se hizo. Posiblemente lo habrá ganado indudablemente el que tuviera el examen filtrado. A mí no me cabe la más mínima duda. Por eso ya estas plazas están en entredicho. Y como os decía, el bulli por los pasillos y el bulli por la calle, el bulli por las redes sociales es a ver quién es el afortunado o la afortunada que tiene ya el examen de la policía local. Claro, no nos dejan otra cosa que pensar. Ya saben ustedes la trayectoria en esta legislatura y el nepotismo que ha habido en la Concejalía de Personal, contratando a la gente que iba en la lista del Partido Socialista, haciendo de plantilla a la gente que iba en el Partido Socialista y colocando a todos los amiguetes habido y por haber. A mí no me gustaría tener que opinar de esto, de un proceso selectivo, pero lamentablemente no tenemos más remedio que, con los antecedentes que hay, pensar así. Y otra polémica que se ha levantado, que habréis escuchado y que habréis visto, es la del Garamendi el presidente de los empresarios, que el colega ya ha pasado de ser autónomo a asalariado y se ha puesto de sueldo 400.000 euros. Más o menos unos 35.000 euros al mes. Hombre, yo creo que yo no le voy a negar sus capacidades, ni le voy a negar que sea un tío fantástico. Mi opinión la tengo. Yo le digo no Garamendi, yo le digo Yolamendi, porque cuando colaboró con la ministra comunista para hacer la reforma laboral, yo le decía Yolamendi, porque vamos, que yo, en mi opinión, fue lamentable. Bueno, por colega se ha puesto 400.000 euros de sueldo. ¿Qué digo yo? Que en la época que estamos, no están las cosas para ese dispendio, cuando además da la casualidad que la mayoría de los presidentes de las confederaciones empresariales regionales, del metal, la mayoría no cobran. Por eso creo que esto es un escandalazo también tremendo. Y además me sorprende mucho que que esto que yo estoy denunciando, lo están denunciando todos los medios proclives al gobierno, pero lo siguiente no. Lo que no sabemos, o yo no sé, yo no lo he leído, yo no lo he visto y me jacto de estar medianamente informado, ¿cuánto cobra el líder de comisiones obreras y de la UGT? Porque a este lo estamos atacando mucho, porque el hombre ha hecho público su sueldo, que yo creo que es un disparate en la época que estamos, porque eso no deja de ser que están subvencionados. Si esto fuera el CEO o el director general de una empresa privada, se puede poner 400 como si se quiere poner 14 millones. Pero esto son entidades subvencionadas con dinero público y por tanto me parece un disparate. Pero ¿y cuánto gana el de la bufandilla de UGT y el de Comisión Obrera? Porque yo no lo sé, yo no lo he leído. A este lo estamos criticando, pero ¿y los otros?
¿Cuánto cobran los otros? A mí me gustaría saberlo. Y a ustedes también, para así poder criticarlos a todos. Pero de eso no sabemos absolutamente nada. Cuando ya todos sabemos que la UGT y la Comisión Obrera tienen 4 afiliados que pagan las cuotas y el resto es todo dinero público. Así que a ver si entre todos, y si alguno de ustedes lo tiene, ya lo sabéis, me lo mandáis, hombre, para que yo me entere también. El 696-991859 y así todos vamos aprendiendo. A ver si conseguimos averiguar cuál es el sueldo del líder de la UGT y de Comisión Obrera, también para poder criticarlo. Y otra cosa que ya, para terminar, que están todos los bares y están todas las comidillas de la calle, es lo del Barcelona. Que conste que yo soy del Barcelona, pero me parece un escándalo lamentable. Me parece un escándalo absolutamente lamentable. Y las justificaciones que están haciendo los dirigentes del Barcelona, más lamentables todavía. Hombre, que me digas que durante años y años le había estado dando un personaje de los árbitros al vicepresidente, no sé qué cuánto, 45.000 euros al mes para que os diga si este árbitro es tolerante, si este árbitro pita muchos penaltis, si este árbitro es muy serio, si este árbitro es muy buena persona. Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Esto es un escandalazo. Pero ojo, y con esto termino, que esto no es nuevo. Yo he vivido en mis carnes 2 robos como la copa de un pino a mi Real Jaén. Y fue el robo del Ferrol y fue el robo de la Algeciras. Eso fue un robo como la copa de un pino. Lo diga quien lo diga, porque lo vi yo con mis ojos. Eso fue un robo en el estadio de la Algeciras. Allí, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Eso fue un robo como la copa de un pino. Que todo esto ha existido, pero sí, eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que a los tontos estos lo han pillado. Que esto lo sabemos que se hace desde que el mundo es mundo, o desde que el fútbol es fútbol. Porque lamentablemente la condición humana se somete a todo esto. Se mueven miles y miles y miles de millones en este mundo y cualquiera está a expensas de ser sobornado o ser comprado. Al Jaén le han comprado varias veces los partidos. ¿Quién? No lo sé. Pero el partido del Ferrol y el partido del Algeciras muy bien comprados. Así que este escándalo, y es mejor que no hable, porque lo único que dice, salió el tonto este del presidente ahora, el independentista este que tiene el Barça de presidente, a decir que es que esto sale ahora, porque es que resulta que el Barcelona va 8 puntos por delante del Madrid. Pero hombre, mira, pero si esto, lo mejor es que estáis callados, porque cada vez que habláis sube el pan 2 duros, porque lo único que estáis diciendo es una obviedad. Esto es una corrupción como la copa de un pino. Lo diga quien lo diga. Y que a estos lo han pillado, a otros harán lo mismo, pero no lo han pillado. Mira, eso que tienen de ventaja. Así que, bueno, pues ya está. Como os decía, esta ha sido mi reflexión del día de hoy. Hay otros muchos temas que tocar, naturalmente, pero creo que estos 4 o 5 temas que hemos tocado merecía la pena tocarlos en el día de hoy, bueno, sobre todo por actualidad. Así que muchas gracias y como siempre os digo, gracias por escucharme, gracias por reflexionar conmigo y os reitero, por favor, las consideraciones que me tengáis que hacer, los comentarios que me tengáis que hacer. Yo sé que tengo muchos amigos que unos piensan lo mismo que yo y otros pues discrepan de algunos temas, pero como tenéis mi teléfono particular, que es el 696-991859, pues me mandáis comentarios, me mandáis cosas que queráis que comente, cosas que comente con vosotros, porque al final eso es lo que enriquece esto, el compartir opiniones y el compartir ideas y denunciar todo lo que queramos denunciar, porque esto es un espacio que se llama Pienso, luego estorbo. Si eres